Una de las cosas que vamos descubriendo es que yo puedo tomar una decisión y la tomo. Y en la medida en que van pasando los días, siento el efecto de esa motivación de seguir con esa decisión. Y después, agregándole más días, parece que esa decisión se queda como dormida, como que ya no tiene el mismo efecto. Pero no me tengo que quedar ahí en la desilusión porque siempre tenemos el presente para decir, ok, parece que ya he olvidado mi decisión, otra vez quiero retomarla porque el presente es una de las cosas que comenzamos a descubrir es eso, que el presente siempre, 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 siempre es una oportunidad para elegir de nuevo. Esto lo escuchamos de muchas formas, lo escuchamos muchas veces, pero no lo practicamos. Elige de nuevo. Eso fue lo que yo miré para mí. Yo dije, bueno, yo tenía un propósito, tenía una meta y veo que no estoy haciendo nada para lograrlo. Es decir, no estoy buscando los medios para que se cumpla. Y dije, ok, lo que tengo que hacer es simplemente otra vez retomar y recordarme que yo he tomado una decisión y que por el hecho de que hayan pasado los días no quiere decir que no lo pueda lograr, que ya no lo quiera, porque si lo miro en mi mente me doy cuenta, no, pero yo sí lo quiero hacer. Entonces el presente siempre, siempre, siempre es una oportunidad para decidir de nuevo. En el presente siempre podemos empezar. Y el presente es lo más parecido, Jesús dice, a la eternidad, al cielo. Así que si alguien ha tomado una decisión y de pronto la ha estado dejando o se ha olvidado de ella, y si lo miras en tu mente y te das cuenta que eso es lo que tú realmente quieres, vuelve a elegir, vuelve a decidir. Y cada vez que sientas que como que se está yendo esa motivación y ese anhelo, decide de nuevo, decide de nuevo. Hoy quiero mirar unas ideas que la verdad me, me han dejado boquiabierta y vamos a mirar una parte hoy y el resto lo miraremos mañana. Porque no habla en algunas partes de la palabra decisión, habla de elección, que al final es como, bueno, yo elijo y decido por eso por esa idea. Y lo único que se requiere, otra vez, es quererlo hacer, es quererlo hacer. Esto inicia con esta pregunta. No te das cuenta, no te das cuenta de que oponerte al Espíritu Santo es luchar contra ti mismo. Escucha bien la pregunta. ¿No te das cuenta de que oponerte al Espíritu Santo es luchar contra ti mismo? Y tal vez tú te preguntas, ¿cómo es que yo me estoy oponiendo al Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que si yo lo que quiero es que el Espíritu Santo me ayude? Si yo quiero que el Espíritu Santo sea mi guía, si yo quiero que el Espíritu Santo tome las decisiones por mí y las haga. Entonces, ¿cómo así que no me doy cuenta de que oponerme al Espíritu Santo es luchar contra mí mismo? Yo me hago esta pregunta y me doy cuenta que cuando no aplico una idea
en la manera como me esté experimentando, ya sea en soledad, ya sea en miedo, ya sea en ira. Es una oposición al Espíritu Santo. Cuando no pido ayuda, cuando no le pido que decida por mí y me veo decidiendo y no me tomo un instante para decirle, ok, decide por mí en esta situación. Y veo que es una lucha contra mí misma por los resultados que me dan el hecho de tomar decisiones. Cuando tú tomas una decisión aquí, tú puedes mirarte y puedes aceptar la forma como te estás sintiendo, cómo me estoy sintiendo al tomar esta decisión. Y si hay un ápice, así sea una pequeña duda, un pequeño miedo, una pequeña pérdida de paz, ya sabes que esa decisión tal vez no sea la que deberías tomar. Sin embargo, como tratamos de disminuir el impacto de tomar esa decisión, le ponemos como ese diminutivo. Bueno, pero es un poquito. Pero resulta que en la verdad estás en paz o estás en paz. No hay alternativa. Y no podemos compartir la paz con un poquito de conflicto. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo para ti, para mí y para todos? Escucha bien. Él solo te dice lo que es tu voluntad. Él solo te dice lo que es tu voluntad. Él habla por ti. Él solo te dice lo que es tu voluntad. ¿Qué es tu voluntad? Ya lo hemos aprendido y vamos a reafirmarlo. Mi paz es estar, mi voluntad es estar en paz. Mi voluntad es estar feliz. Mi voluntad es la unión. Mi voluntad es la unicidad. Mi voluntad es reconocerme que soy tal como Dios me creó. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Él te confirma, esa es tu voluntad. Y nos lo confirma cada vez que practicamos una lección. Y nos los dice en cada frase. La voz de Dios realmente se transforma en letra en el libro. Pero cuando tú la lees, se convierte en una voz en tu mente que te está hablando directamente. Él habla por ti. En su divinidad radica la tuya. Y del único conocimiento de que Él goza es del tuyo, que ha sido salvaguardado para ti a fin de que puedas hacer tu voluntad a través de Él. Dime, yo puedo hacer mi voluntad a través del Espíritu Santo. Yo puedo hacer mi voluntad a través del Espíritu Santo. Y mira la petición que Dios te hace. Dios te pide que hagas tu voluntad. Wow. Nosotros decimos aquí, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Y Dios está diciendo que se haga la tuya. ¿Por qué Él diría que se haga tu voluntad?
¿Por qué Dios diría que se haga tu voluntad? Porque Él sabe que tu voluntad es la suya. Pero nosotros olvidamos aquí que la nuestra es la de Él y que la de Él es la nuestra. Entonces, cuando estamos expresando que se haga la voluntad de Dios, es como que, bueno, yo tengo una voluntad, pero no estoy segura de que eso sea tal vez lo que más me conviene, entonces que se haga la de Dios. Y cuando Él dice, Dios te pide que hagas tu voluntad, está hablando de la verdad, solo de la verdad, porque lo único real es la verdad. Lo demás se llama ilusiones, que no es lo real. Porque tu voluntad no es sufrir, tu voluntad no es tener miedo, tu voluntad no es estar en conflicto. Y parece que eso lo decimos, sí, 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 es verdad. Esa no es mi voluntad, pero sin embargo nos encontramos muchas veces en esas circunstancias y no nos damos cuenta que lo único que hacemos es apoyar un sistema de pensamiento que tiene interés en que el programa se perpetúe. Pero cuando tú comienzas a reconocer cuál es mi voluntad, realmente cuál es mi voluntad, y si no sabes cuál es tu voluntad, entonces pregunta, ¿cuál es la voluntad entonces de Dios para mí? Y Él te la contesta, la voluntad de Dios para ti es perfecta paz y felicidad. Dios te pide que hagas tu voluntad. Él se une a ti, pues no estableció su reino solo. Y el cielo mismo, donde todo lo creado es para ti, no representa otra cosa que tu voluntad. Ni una sola chispa de vida, escúchame bien, ni una sola chispa de vida fue creada sin tu grato consentimiento, tal como tú quisiste que fuese. Ni uno solo de los pensamientos que Dios jamás haya tenido puede haber nacido sin tu bendición. Dios, escúchame bien, Dios no es tu enemigo. Él solo quiere oírte llamarle amigo. Ni uno solo de los pensamientos que Dios jamás haya tenido pudo haber nacido sin tu bendición. Y eso se lo dice a Sonia, a Chelo, a Pilar, a Lola, a Carolina, a Amparo, a Marta, a Cristina y a cada uno de los que estamos aquí presentes y a los que también están ausentes. Dios no es tu enemigo, Él solo quiere llamarte amigo. Y escucha bien, qué maravilloso es hacer tu voluntad. Dítelo ahí donde estás, qué maravilloso es hacer mi voluntad. Qué maravilloso es hacer mi voluntad, pues eso es libertad. Hacer tu voluntad es libertad. A nada más debería llamársele por ese nombre, a menos
que hagas tu voluntad, no serás libre. A menos que haga mi voluntad, no seré libre. Y hubiese podido Dios escucha bien, y hubiese podido Dios dejar a su Hijo sin lo que éste eligió para sí mismo. Y aquí cuando miras esta frase, y hubiese podido Dios dejar a su Hijo, que eres tú, sin lo que éste eligió para sí mismo. ¿Qué es lo que hemos elegido? Paz y felicidad. Eso lo elegimos, pero muchas veces se nos olvida y el Espíritu Santo no lo recuerda. Lo único que Dios hizo al darte su perfecta respuesta fue asegurarse de que nunca perdieses tu voluntad. Escúchame bien. Lo único que Dios hizo al darte su perfecta respuesta fue asegurarse de que nunca perdieses tu voluntad. Escúchala ahora, para que te puedas acordar de su amor y conocer tu voluntad. Dime, nunca he perdido mi voluntad, que es la voluntad de Dios. Nunca he perdido mi voluntad y mi voluntad es la voluntad de Dios. Nunca he perdido mi voluntad y mi voluntad es la voluntad de Dios. Nunca he perdido mi voluntad y mi voluntad es la voluntad de Dios. Nunca he perdido mi voluntad y mi voluntad es la voluntad de Dios. ¿Por qué hago énfasis en este pensamiento? Porque tenemos que unificar la mente en ese pensamiento que es que no hay dos voluntades. Cuando tú dices hágase la voluntad de Dios, estás diciendo que se haga la mía también, pero la tuya desde la verdad, no desde las ilusiones. Y no es que aquí tú y yo tengamos dos voluntades diferentes. No solo hay una. Porque aunque tú creas que sufres o que estás en conflicto o que experimentas miedo, nunca podrás reconocer que esa es tu voluntad. Podrás darle otro nombre, podrás, no sé, decir muchas cosas, pero tu voluntad no ha cambiado. Tal vez la has olvidado, pero no ha cambiado. Y escucha bien. Lo único que Dios hizo al darte su perfecta respuesta fue asegurarse de que nunca perdieras tu voluntad. Escúchala ahora para que te puedas acordar de su amor y conocer tu voluntad. Dios no podría haber permitido que su Hijo fuese un prisionero
de aquello que no desea. Escúchame bien. Dios no podría haber permitido que su hijo fuese un prisionero de aquello que no desea. Dime, yo no soy un prisionero de aquello que no deseo. Y esa no es la voluntad de Dios para mí. Dios no ha permitido que yo sea prisionero de eso que ya no deseo. Él se une a tu voluntad de ser libre, no de ser prisionero. Escúchalo bien. Dios se une a tu voluntad de ser libre. Dios se une a tu voluntad de ser libre. Pon ese pensamiento en tu mente. Dios se une a mi voluntad de ser libre. Y oponerme a Él es decidir ir en contra de mí mismo y elegir y decidir estar encadenado. Aquí parece en tiempo y espacio que Dios ha permitido que sufras o que te enfermes o que pierdas o que tengas carencia. No, Él no lo ha permitido, pero tú sí, pero yo sí. Él se une a nuestra voluntad de ser libre, no de ser prisionero. Dime, Dios se une a mi voluntad de que yo sea libre. ¿Ves que coincide tu voluntad con la de Dios? Yo quiero ser libre de eso que me siento prisionero y que no deseo. Y cada una puede revisar en su mente de qué se quiere liberar. Pregúntate, ¿de qué me siento prisionero? Y pregúntate si eso es lo que deseas o si es más bien que te quieres liberar. Y si tu decisión es liberarte, entonces tienes un compañero, un poder, un acompañante, un padre, una fuente que también quiere lo mismo que tú. Entonces, ¿cómo no te iba a proveer de los medios para que eso se cumpla? La siguiente frase dice, contempla una vez más a tu enemigo, al que elegiste odiar en vez de amar. Y anteriormente me había dicho, Dios no es mi enemigo. Pero si Dios no es mi enemigo, mi hermano tampoco. Porque no hay un creador separado de lo creado. Aquí somos creación que venimos siendo extensión del creador. Entonces, si Dios no es mi enemigo, tengo que aceptar que mi hermano tampoco, que el mundo tampoco. Y mira cómo dice la frase, contempla una vez más a tu enemigo, al que elegiste
odiar en vez de amar. Es una elección, es una decisión. Cuando decido, cuando odio, eso es una decisión. Cuando amo, es una decisión. Cuando amamos, logramos aceptarlo. Sí, yo decidí amar a mi hermano, cualquiera que sea mi relación con ese hermano. Pero cuando decidimos o elegimos odiarlo, no, es que él es el responsable, yo no. Entonces lo veo que esa no es mi elección, es que me tocó, es como que él es el responsable de mi odio, de mi conflicto, de mi resentimiento. Pero escucha bien, contempla una vez más a tu enemigo al que elegiste odiar en vez de amar. Pues, pues así es como nació el odio en el mundo y como se estableció en él el reino del miedo, cuando elegí odiar en lugar de amar. Ahora, escucha ahora a Dios hablarte a través de aquel que es su voz, así como la tuya, recordándote que tu voluntad no es odiar, ni ser prisionero del miedo. Un esclavo de la muerte o una insignificante criatura de escasa vida. Voy a repetirlo y quiero que lo escuches bien. Escucha ahora a Dios hablarte a través de aquel que es su voz, el Espíritu Santo, así como la tuya, recordándote, recordándote que tu voluntad no es odiar. Dime, quiero recordar que mi voluntad no es odiar, sino amar. Quiero recordar que mi voluntad es amar, no odiar. Quiero recordar que mi voluntad es amar, no odiar. Que mi voluntad no es ser un prisionero del miedo. Mi voluntad no es ser un prisionero del miedo. Estás escuchando a Dios, que a través de la voz del Espíritu Santo te está diciendo esto. Mi voluntad no es odiar. Mi voluntad es amar. Mi voluntad no es ser un prisionero del miedo, sino libre del miedo. Mi voluntad no es ser un esclavo de la muerte, sino libre en la vida. Mi voluntad no es ser una insignificante criatura de escasa vida. Mira todo lo que no es tu voluntad, pero que sin embargo pareciera que esa era nuestra voluntad. Mi voluntad no es odiar. Mi voluntad no es ser un prisionero del miedo. Mi voluntad no es ser un esclavo de la muerte. Mi voluntad no es ser una insignificante criatura de escasa vida. Esa no es mi voluntad. Y es como tomo la decisión de reconocer, esa no es mi voluntad. Esa no es mi voluntad. Tu voluntad
escucha bien, no tiene límites, pues no es tu voluntad que sea limitada. Lo que mora en ti se ha unido a Dios mismo en el nacimiento de toda la creación. Acuérdate de aquel que te creó, quien a través de tu voluntad creó todo. Por eso él dice, tú eres un co-creador del universo. Tú eres un co-creador junto con Dios. Todo lo creado te está agradecido, pues nació gracias a tu voluntad. Ni una sola luz celestial podría brillar si no fuese por ti. Escucha bien, ni una sola luz celestial podría brillar si no fuese por ti, pues fue tu voluntad lo que las ubicó en el cielo. ¿Qué motivo podrías tener para sentir ira contra un mundo que simplemente aguarda tu bendición para ser libre? Si fueses un prisionero, entonces Dios no podría ser libre. Dime, si yo fuera un prisionero, entonces Dios no podría ser libre. Pues lo que se le hace a quien Dios ama, se le hace a Dios mismo. No pienses que aquel con A mayúscula que te hizo co-creador del universo junto con él quiere aprisionarte. Dime, Dios no me quiere aprisionar. Él solo desea que tu voluntad sea eternamente ilimitada. Dios solo desea que mi voluntad sea eternamente ilimitada. Este mundo aguarda la libertad que le otorgarás cuando hayas reconocido que eres libre. Dime, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre. De hecho, hay una lección que dice, no soy un cuerpo, soy libre. Soy libre, soy libre. Y aunque tengamos una idea que podemos estar contenidos en este cuerpo no nos limita. Tiempo y espacio no nos limita nuestras creencias. Pero no hay nada que pueda limitarte, que pueda limitarme. Este mundo aguarda la libertad que le otorgarás cuando hayas reconocido que eres libre. Pero tú no perdonarás al mundo hasta que hayas perdonado a aquel, a Dios, que te dio tu voluntad. Pero tú, has escuchado bien, pero tú no perdonarás al mundo hasta que hayas perdonado a aquel que te dio tu voluntad. Dios me dio mi voluntad y ahora es raro que se me diga, tienes que perdonarlo. Sorprende cuando escuchamos una frase así. Ok, lo único que tengo que decir, Padre te perdono, Dios te perdono.
no porque Él requiera de mi perdón. Quien lo requiere es mi mente, que está equivocada con respecto a Dios. Pero tú no perdonarás al mundo hasta que hayas perdonado a aquel que te dio tu voluntad, pues es a través de tu voluntad como el mundo se libera. Y tú no puedes ser libre estando separado de aquel cuya santa voluntad compartes. Aquí si yo tengo un pensamiento erróneo acerca de Dios, me voy a sentir separado, me voy a sentir separado. Dios se dirige a ti y te pide que salves al mundo, pues mediante tu propia salvación el mundo sana. Y todo el que camina sobre la faz de la tierra depende de tu decisión. Escucha bien, ya al final es cuando nos habla de la decisión. Y todo el mundo, y todo el que camina sobre la faz de la tierra depende de tu decisión para aprender que la muerte no tiene ningún poder sobre él, toda vez que comparte tu libertad y tu voluntad. La muerte no tiene ningún poder sobre ti ni sobre nadie, porque comparte tu libertad y tu voluntad. Tu voluntad es sanarlo, y puesto que esto es una decisión que tomaste con Él, Él ha sanado. Y ahora Dios ha sido perdonado, pues decidiste ver a tu hermano como amigo. Dime, he decidido ver a mi hermano como amigo. He decidido ver a mi hermano como amigo. He decidido llamar a Dios amigo. He decidido. He decidido que no quiero ser prisionero de eso que no deseo. He decidido. No quiero seguir siendo prisionero de eso que no deseo. He decidido recordar que mi voluntad no es odiar, sino amar. Mi decisión es amar. He decidido no ser un prisionero del miedo. He decidido que no quiero seguir siendo un esclavo de la muerte. He decidido que no quiero seguir creyendo que soy una insignificante criatura de escasa vida. He decidido. He decidido perdonar a Dios. He decidido perdonar al mundo. He decidido ver a mi hermano como mi amigo. He decidido ver a mi hermano como mi amigo. He decidido. He decidido hacer mi voluntad, que es la voluntad de Dios. He decidido. Así que
hemos estado mirando cómo podemos utilizar no solamente para decidir o usar el poder de decisión para decidir cosas en tiempo y espacio, sino también para ser libres, para reconocernos en la verdad, para experimentar esa paz y esa felicidad y esa unión con el hermano. Dios no es tu enemigo, Él solo quiere oírte llamarle amigo. Él solo quiere oírte llamarle amigo. Y si llamas a Dios amigo, entonces tu hermano también lo es. Así que gracias por estar aquí. Lo que leí está en el capítulo 30, la sesión 2, el libre albedrío, página 709 del texto. Así que gracias por acompañarme a decidir de otra manera. Gracias, gracias, gracias.